Esta es la segunda parte de el mensaje de el Espíritu Santo revelando lo que ocurrirá a los cristianos que no lean esto. Es el video que estamos comentando. Segunda parte. Fue como si el mismo Espíritu Santo me dijera, esto es lo que viene, y tienes que advertirme. Cuando volví en mí, el ambiente seguía pesado. Sentí como si un trocito de cielo hubiera pasado por allí. Me levanté lentamente, con el corazón hecho pedazos. No era solo un sueño, era más que eso. Era un atisbo, una verdadera advertencia. Y supe, si me callaba, estaría pecando. Si me lo guardaba, sería cómplice. El infierno no solo está lleno de malvados, está lleno de cobardes que callaron cuando pudieron haber hablado. Dios me estaba dando una misión, y ahora tal vez te esté dando la misma. Tú que estás escuchando esto ahora, no lo tomes como un simple mensaje bonito. No pienses que has llegado hasta aquí por casualidad. Nada de esto es casualidad. Esta es tu oportunidad de tomar una postura. Jesús ya advirtió. La palabra ya está abierta. La advertencia ya fue dada. La pregunta es, ¿serás de los que escuchan y obedecen? ¿O seguirás diciendo, Señor, Señor, mientras vives ignorando todo lo que Él ha ordenado? La decisión es ahora. El tiempo de la ignorancia terminó. La eternidad está a la vuelta de la esquina. Durante esa visión, una de las escenas que más me impactó fue la de la iglesia en llamas. No era una metáfora. Era literal. Vi un templo consumido por el fuego. No había pánico. Nadie corría con cubos de agua. Nadie pedía ayuda a gritos. Había gente alrededor, filmando. Algunos reían. Otros simplemente observaban con frialdad. Tienes en la columna A el nombre completo de los empleados y quieres escribir la columna B, sus nombres, por ejemplo, Juan, María. Como si fuera un espectáculo más. Era como si el fuego fuera normal, y eso me destrozó por dentro. Porque entendí exactamente lo que Dios me estaba mostrando. Era la imagen exacta de la frialdad espiritual de nuestra generación. Las llamas simbolizaban la lenta y silenciosa destrucción de la fe genuina. Los pilares del templo se desmoronaban. Es decir, apostasía, sincretismo, anomía y en el peor de los casos, lógicamente, idolatría. Y a nadie le importaba. El altar estaba consumido y los ojos seguían pegados a sus celulares. Vi a líderes volviéndose complacientes, iglesias transformadas en teatros, púlpitos convertidos en escenarios. ¿Y la palabra? Ardía junto con todo lo demás. Y todo esto se aceptaba sin resistencia, como si ya nadie creyera que fuera importante, como si la obediencia fuera opcional, como si la verdad hubiera sido cancelada por la conveniencia. Lo más aterrador fue ver la Biblia allí, abierta, justo en medio del fuego. No ardía. Era lo único que permanecía intacto, iluminada por las llamas, como una última súplica de Dios. Pero nadie la miró. Todos prefirieron observar el derrumbe en silencio, en lugar de arrodillarse y obedecer. Y entonces comprendí algo que Y eso me recuerda a mí a ha caído Babilonia. Está cayendo, se está desmoronando Babilonia. me ha atormentado desde entonces. La palabra de Dios es indestructible, pero el corazón humano puede volverse irreversiblemente insensible, y cuando esto sucede, ya no despiertan más milagros, ni visiones, ni juicio. Vi a jóvenes riéndose de la Biblia. Vi a adultos calificar el Evangelio de anticuado. Vi a creyentes U obsoleto o abolido. que cambiaban el arrepentimiento por aplausos, que cambiaban el miedo por estatus. Y entonces me di cuenta. Lo que se quemaba allí no era solo un edificio. Era lo que quedaba de la conciencia espiritual de una generación que había cambiado la cruz por aplausos, la santidad por fama, la sumisión por influencia.
Una generación que le encanta hablar de Jesús, pero odia vivir como Él vivió. Y el final de esta iglesia tibia será trágico. Al despertar de esta parte de la visión, me sentí exhausto, como si hubiera presenciado un funeral multitudinario. Una muerte lenta de la verdad entre quienes dicen ser de Dios. Pero había una esperanza. La Biblia seguía allí, entre las cenizas, intacta. Y mientras la palabra siga disponible, todavía hay tiempo para volver. Aún hay una oportunidad para el arrepentimiento, pero no por mucho tiempo. El fuego ya ha comenzado, y quien no se levante ahora será absorbido por él, no. La iglesia está despertando. Es el último gran despertar. El que no despierte ya no va a despertar. Por la persecución externa, sino por la apatía interna. Si aún sientes algo en tu interior, si te conmueve, si te desgarra, entonces da gracias, porque el Espíritu Santo sigue respirando en ti. Él aún quiere reavivar aquello que estaba a punto de desvanecerse. Pero no juegues con este llamado, porque el siguiente paso podría no ser una advertencia, podría ser un juicio. Y cuando llegue el juicio, no tendrá sentido decir, Señor, Señor, si hemos ignorado lo único que Él pidió, obediencia. Durante mucho tiempo, creí que ser cristiano era cuestión de esfuerzo emocional. Si lloraba en la iglesia, era señal de que Dios estaba conmigo. Si se me ponía la piel de gallina, era el Espíritu Santo. Si el predicador me conmovía, pensaba que era Dios quien me hablaba. Crecí creyendo que la presencia de Dios era sinónimo de sentimientos, pero nunca me enseñaron que la verdadera señal de su presencia es la obediencia. Y eso era la mentira más grande que me tragué dentro de la propia iglesia. Recuerdo asistir a eventos llenos de pasión, alabanzas atronadoras, mensajes conmovedores, multitudes que aplaudían. Pero pocos se arrepintieron de verdad. Muchos regresaron a casa y siguieron viviendo igual. Presumían el domingo y pecaban sin remordimiento el lunes. Y yo formaba parte de eso. Era el ejemplo perfecto de un cristiano emocionalmente activo, pero espiritualmente dormido. Un cristiano que vivía en la superficie e ignoraba las profundidades de la cruz. Y nadie me confrontó, porque se volvió normal. Jesús me mostró que esta normalidad es destructiva. Es como un veneno dulce. No te mata de inmediato. Te mata poco a poco, hasta que ya no sientes nada. Vas a la iglesia como un zombi. Oras por obligación. Lees la Biblia solo cuando quieres un alivio rápido. Siempre buscas señales, revelaciones, confirmaciones, pero huyes de la obediencia. Y ese es el problema, porque el Evangelio nunca se ha tratado de lo que sientes. Siempre se ha tratado de lo que decides obedecer. Y sin obediencia no hay salvación. Esa noche, Dios me reveló que miles están dentro de la iglesia, pero fuera de su voluntad. Escuchan sermones, pero no oyen la voz de Dios. Alaban con la boca, pero con el corazón lejos. Son conmovidos, pero no transformados. Y lo peor, creen estar bien. Piensan que ser creyente es suficiente. Como si asistir a la iglesia fuera lo mismo que ser parte del reino. Como si participar en ministerios fuera lo mismo que cargar la cruz. Como si llorar en la adoración fuera lo mismo que nacer de nuevo. Esta revelación me desgarró por dentro, porque comprendí que no basta con sentir algo por Jesús. Hay que vivir algo por Él. No basta con cantar «Eres santo» si sigues atrapado en los mismos pecados. No basta con decir que amas la Biblia, si ignoras lo que ella te dice que hagas. Y el Espíritu Santo me hizo entender, eres salvo, no cuando sientes algo, sino cuando te arrepientes, te sometes y perseveras. Eso no es religión, es renuncia diaria, es decisión, es la cruz. La mayor mentira que el enemigo ha difundido en las iglesias es esta. Eres salvo solo por creer. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. El verdadero evangelio exige rendición, y necesitaba ser confrontado por Dios para entender esto.
Quizás hoy sea tu momento de despertar también, porque si sigues creyendo en esta fe superficial, te sorprenderás. Bien, entonces, lo que yo quería comentar es qué es lo que se tiene que obedecer y qué es esta ley y este eslabón de versículos del que hablaba. Juan 12, 47 dice, si alguno escucha mis palabras, mi enseñanza, pero no la obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. La misma enseñanza, la misma ley te condenará o condenará al que no la escucha, al que no la obedece. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Entonces, hago énfasis, el ejemplo que Él dejó no puede ser un ejemplo abolido. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. El Mesías no vino a crear una nueva religión, porque Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ni a diestra ni a siniestra. No se le puede quitar, no se le puede agregar. Los fariseos le agregaron y el cristianismo moderno le quita, le resta. No hay otro evangelio, solo hay una enseñanza, y es la que proviene, como dije anteriormente, de la boca del Mesías, de los apóstoles y los profetas. Ese fuego que arde es la Torá, esa palabra, ese versículo que va ligado a todos los demás, tiene como esencia el fuego de la Torá, a la, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio de los apóstoles, del Mesías y de los profetas, es porque no les ha amanecido. Siguen en oscuridad, siguen dormidos, siguen hipnotizados. Entonces, analizando y creando estos eslabones de versículos que nos llevan a la verdad, Jeremías 31:31 habla de un pacto. Este es el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento escrito en hebreo. Y dice, vienen días, Jeremías 31:31 dice, vienen días, afirma el Señor. Es una profecía de lo que ocurrirá en el futuro. Afirma el Señor, haré un nuevo pacto con Israel y con Judá, con dos casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Israel, que es el nuevo converso, o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, nosotros. Y este pacto no será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, es decir, el pueblo hebreo. Ya que ellos quebrantaron ese pacto, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Y ahora habla del nuevo pacto, el pacto renovado. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley
en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré mi ley. Está hablando en hebreo. Entonces lo que dice ahí es pondré mi Torah. Pondré la enseñanza de mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Esa enseñanza, esa Torah, esa ley, esas palabras del Mesías, esa enseñanza del Mesías quedará grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. El ejemplo, el fundamento, la roca, todo eso debe quedar grabado en nuestro corazón, en obediencia. Y eso es lo que nos está faltando. Y eso es lo que está, y eso es de lo que está hablando este muchacho en este video. Realmente profundizando, llegando a, a la profundidad máxima de esto. El corazón de este mensaje es: ¿por qué me llaman amo y Señor y no siguen el ejemplo que les dejé? Y prefieren seguir el ejemplo de falsas doctrinas y de doctrinas de hombres. Esto que estamos leyendo lo leímos en Jeremías 31:31. Y resulta que en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:8, leemos. Pablo dice, bien, cita esto: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Hasta este momento, palabra por palabra, lo mismo que dice en Jeremías 31:31. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré después de aquel tiempo con el pueblo de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en este caso, en la palabra en griego es nomos. Entonces, lógicamente, nomos es sinónimo de Torah y es la misma enseñanza del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Lo que nos lleva a entender que no hay nada abolido, que el Evangelio es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la doctrina es la misma, que no hay reglas distintas para los judíos y para los nuevos creyentes. No hay otro Evangelio. Nos lo advierte Pablo en la carta a los Gálatas 6:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto al que hemos anunciado, eso sea anatema, eso sea anomía. Como antes hemos dicho, lo repito ahora mismo: si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Mesías no vino a crear una nueva religión como te hace creer el cristianismo en apostasía, las denominaciones en apostasía. Por eso la advertencia de salir de Babilonia, esa Babilonia que se está derrumbando, que es lo que este muchacho vio en su visión. Nomos y entolé son sinónimos con Torah. Y es nomos y entolé es griego, equivalentes a Torah, la enseñanza completa, sin adulterarse, sin quitarle ni agregarle. Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, dijo Jesús, Yeshua el Mesías,
sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. Eso se lo dirigía a los fariseos que cuestionaban su enseñanza porque ellos querían adherirse a su doctrina de hombres. Lo mismo que pasa en la actualidad. Cuestionas la enseñanza del Antiguo Testamento porque la crees abolida y entonces las palabras serían las mismas. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Continuamos. Y el día que la puerta se cierre, de nada servirá decir, pero sentí tu presencia, Señor. Él mirará y preguntará, ¿has obedecido lo que te dije? Lo más doloroso de todo lo que viví fue cuando el Espíritu me mostró algo que me destrozó por dentro. Estaba entre la multitud de cristianos, como ya había visto antes, pero esta vez algo era diferente. Había una línea en el suelo. A un lado estaban los que habían vivido la palabra, al otro, los que solo habían escuchado y nunca obedecido. Y para mi sorpresa, yo estaba afuera. Hace unos años, mi cuerpo dijo basta, gritó, y Sí, yo, el que decía amar a Jesús, que tenía un ministerio, que iba a la iglesia, yo estaba afuera. Intenté justificarlo, intenté gritar, pero te conozco, Señor. Y me miró. Una mirada de dolor, no de ira. Una mirada que decía, me conocías, de oídas, pero nunca dejaste que te transformara por completo. Esas palabras no las pronuncié, pero las oí con claridad en mi interior. Era como si el cielo entero llorara por mi frialdad. Había quedado expuesta. Ya no había máscaras. No había excusas. Ninguna teología humana podía protegerme ahora. La verdad estaba ante mí, desnuda, y yo temblaba. Vi a otros a mi lado, líderes, cantantes, influencers, jóvenes en el ministerio, antiguos feligreses, todos con la misma expresión de asombro, todos intentando discutir. Pero Jesús seguía repitiendo, nunca te conocí. Eso resonó como un martillazo en mi alma. ¿Cómo era posible que no nos conociera? Hablábamos de Él, publicamos versículos, predicamos, pero allí el Espíritu me reveló. No es cuánto hablas de Él, es cuánto le obedeces en secreto, y en secreto muchos estaban lejos, incluyéndome a mí. Entonces vi algo aún más poderoso. Un grupo pequeño, mucho más pequeño que la multitud, entró por una puerta estrecha. No había focos ni aplausos, solo paz. Estos eran los que se lo habían tomado en serio, los que habían obedecido incluso cuando nadie los veía, los que habían perdonado en silencio, los que habían ayunado en secreto, los que no habían buscado aplausos, sino el corazón de Dios. No eran perfectos, pero eran fieles. Y al final, fue la fidelidad, no la fama, lo que los separó de la perdición. Volví en mí con un grito atorado en la garganta. Fue como si hubiera muerto y hubiera regresado. Sabía que aún había tiempo, pero no mucho. La línea que vi está más cerca de lo que creemos, y cada vez que ignoramos la palabra, cada vez que preferimos la comodidad a la obediencia, Cada vez que nos conformamos con una verdad a medias, con una verdad cómoda, que nos acomoda, que no queremos profundizar, ignoramos
el mensaje, la cadena de mensajes que te están llevando a entender que solamente hay un evangelio, que no puede haber una nueva religión creada a nuestro antojo y a nuestro acomodo, como dijo él al principio. Eh, Eligiendo qué te acomoda y qué no. Eh, a eso se le llama sincretismo, a una combinación, a una mezcla de cosas bíblicas y no bíblicas. Y anomía a la creencia de que la ley ha sido abolida. Estamos dando un paso hacia el exterior. Me destrozó. Porque ¿cuántas veces he jugado con la gracia de Dios? ¿Cuántas veces he confundido la paciencia divina con la aprobación? ¿Y cuántos, ahora mismo, están haciendo lo mismo? Si estás leyendo esto y te sientes pesado, no huyas. Este peso es señal de que Dios todavía te llama, que todavía quiere darte una oportunidad, que no quiere que te quedes fuera, pero para eso necesitas detenerte ahora. Arrepiéntete, rompe el ciclo, regresa a la palabra, de verdad. Obedece lo que ya sabes, no esperes una nueva revelación. La mayor revelación que Dios te ha dado ya está escrita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay evangelio sin la cruz. Sin la cruz, solo hay ilusión. Después de esa visión, permanecí en silencio durante días. Ya no podía hablar ni orar de la misma manera. Me había enfrentado a algo que nadie quiere ver, el fin de la religiosidad superficial. Empecé a fijarme en todo lo que me rodeaba, en los servicios religiosos, en las redes sociales, en las conversaciones. Era como si todos hablaran de Dios, pero sin conocer verdaderamente su palabra. Y eso me dolió, porque me di cuenta de que durante mucho tiempo yo también fui así. Lo que yo sugiero para profundizar y recibir la información de la fuente es ir a la fuente original. Y la fuente original es el Mesías. La fuente original son los profetas. La fuente original son los apóstoles. La fuente original está escrita en hebreo. La fuente original está escrita en griego. Un cristiano con la Biblia en la estantería, pero lejos de mi corazón. Fue entonces cuando comprendí algo simple y devastador. La mayoría de los cristianos hoy en día viven de frases hechas, no de la palabra viva. Repetimos versículos fuera de contexto. Usamos las promesas como amuletos. Hacemos de Dios un proveedor de bendiciones, y no el Señor de nuestras vidas. Y cuando alguien intenta confrontar esto, el argumento inmediato surge: Dios conoce mi corazón. Sí, lo conoce. Y es precisamente por eso que muchos oirán: nunca te conocí. Porque Él no quiere apariencias, quiere rendición, quiere transformación, y eso solo se logra a través de la palabra. Recuerdo una escena que me impactó profundamente. Vi a un joven en una red social diciendo que Dios es amor y por eso nadie va al infierno. Los comentarios aplaudieron, compartieron y elogiaron esa idea. Pero no había ni un solo versículo. No había Biblia, solo opiniones, solo suposiciones. Y esto sucede a diario. Gente predicando un evangelio sin escrituras. Un Jesús a la medida. Un cristianismo que se ajusta a la comodidad del siglo XXI, pero que no resiste la luz del trono de Dios. Sin la Biblia, no hay Cristo. Sin obediencia, no hay reino.